Siglo XV después de Cristo. Desde un pequeño valle de los Andes centrales, una civilización comienza una expansión vertiginosa. En apenas 95 años, los incas construyen el imperio más extenso de la América precolombina, el Tahuantinsuyo. El estado inca abarcó el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile y de Argentina. Su cultura se difundió a través del altiplano infinito, de la colosal cordillera de los Andes, por la costa desértica del Océano Pacífico y hasta alcanzó las profundidades de la impenetrable selva amazónica. Dominaron la navegación, la arquitectura megalítica, la astronomía y las matemáticas, la agricultura extensiva y la construcción de complejos sistemas de acueductos. ¿Cómo lograron los incas alcanzar tanto poder en menos de un siglo y transformar a la ciudad del Cusco en la capital de un imperio? Felipe Varela Travesí es conocido como el último de los chasquis o mensajeros andinos porque investiga y camina desde hace más de una década el Capac Ñan, la extensa red vial que conectaba las 4 regiones del mundo incaico: el Antisuyo al este, el Contisuyo al oeste, el Collasuyo al sur y el Chinchasuyo al norte. Ahora, Felipe enfrenta una travesía por tierra, mar y aire, desafiando a la naturaleza y a la historia para desenterrar miles de años de enigmas, sabiduría y creencias que develan las profundas raíces de una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad, el Imperio de los Incas. La exploración comienza. Descifrar la efímera gloria de los incas implica adentrarse en la cosmovisión milenaria de los pueblos sudamericanos. Según el mito andino de la creación, los primeros hombres surgieron en el lago Titicaca. También allí, los incas fijaron el lugar de su origen sagrado. Según su tradición, el dios Viracocha dio vida a los fundadores del imperio de las entrañas mismas de las piedras de la Isla del Sol. Hayay, hermano. Plata, buenos días. Un gusto estar aquí, estar en este puerto ancestral de Yampupata. Antiguamente aquí se partía durante el peregrinaje de los incas y todavía más antes para ir a la Isla del Sol, ¿no? El lugar más sagrado. Esta embarcación que vamos a subir y navegar por el lago Titicaca es igual a la que hacían nuestros ancestros. Exactamente, nosotros estamos manteniendo y esto que ha sido transmitido de generación a generación. Juan Carlos Arratia pertenece a una de las últimas familias de armadores de barcos de Totora, capaces de transportar pesadas cargas a través del Titicaca. La embarcación es tan sencilla como sorprendente. Se compone de 5 cilindros prensados, de porosos juncos de Totora. Los 2 más grandes componen las mitades exteriores del barco y los 2 más pequeños delimitan los bordes superiores. El menor de los cilindros, oculto en el corazón del casco, mantiene unida la estructura y le otorga flexibilidad y resistencia. Las velas también eran de totora o de hilo de camélido. En uno de estos barcos iniciaron su peregrinar hacia el Cusco Manco Cápac y Mama Ocllo, la primera pareja real de los incas. La Isla del Sol es muy importante. Mama Ocllo y Manco Cápac salieron de aquí. ¿Qué es para ti la Isla del Sol? En la Isla del Sol nace, se podría decir, la cultura inca. Y vamos rumbo a lo que es la parte principal, donde estaban los incas. Chayapampa es donde nace el ser humano. Eso era para nuestros antepasados. En la parte norte de la Isla del Sol se conservan restos de antiquísimos templos incas, los sitios más sagrados del Tahuantinsuyo, para chamanes andinos como Adolfo Chambi, en el que la piedra y el hombre comparten un origen común. Acá nació el sol, el mundo, la luna. También la sabiduría, la ciencia ancestral ha nacido acá. Tunupa, este gran bloque de piedra, ¿cómo lo pudieron trabajar?
Antiguamente que alguna técnica han usado muy especial, hermano. Es muy raro que está hecho como si fuera amasado, hecho, ¿no? ¿Es posible que durante esta época estos templos hayan sido abandonados posteriormente a la conquista? Sí, hermano, han sido abandonados algunos, pero sí en el actual estamos reactivando y estamos ya sacando a la luz para tener toda esta sabiduría y mantener toda esta rica costumbre que habíamos tenido nuestros abuelos. Actualmente toda mancha de las provincias, como ahora que chas pues que pescado de chachila. Como ahora que La Isla del Sol es el escenario donde la leyenda y la historia se funden. El punto de partida obligado de la exploración, que comienza bendecida por una ceremonia ancestral, esencial para acceder a lo más profundo del misterio de los incas. Hermano Chasqui, no tenga miedo al fuego, no tenga miedo al agua, no tengas miedo en el caminar. Todo tiene Dios, todo es sagrado. Los cóndores son nuestros hermanos, nuestros sapos, nuestros guardianes. Ay, ay, hermano. Ay, ay, hermano. Hermano Tunupa, gracias por su fuerza, gracias por esa energía que me da para iniciar este camino a lo largo del Tahuantinsuyo. Caminaremos unidos. Ay, ay, ay. Ay, ay, Agilata. Así que panay. 5 millones de kilómetros conquistados, cientos de pueblos sometidos, apenas un siglo de esplendor. Si las pistas míticas de la civilización inca se encuentran en la Isla del Sol, las misteriosas fuentes de su avasallante poderío deben rastrearse en el Valle Sagrado, el corazón del Tahuantinsuyo. En las alturas del cañón del río Vilcamayo, los incas levantaron la más bella de sus ciudades, Machu Picchu. Fue construida por Pachacútec, el gran creador del estado inca, para lucir las riquezas y la sabiduría adquiridas en los 4 suyos. El arqueólogo Fernando Astete es el director del sitio y quien mejor conoce los secretos de Machu Picchu. Hola Fernando, ¿cómo estás? Ya estoy aquí en Machu Picchu. Qué bien, bienvenido a Machu Picchu. ¿Cómo estás? Fernando, Machu Picchu es el gran centro de interpretación de la arquitectura inca. Sí, efectivamente, aquí está consolidada todos los estilos arquitectónicos. Solo en Machu Picchu se puede encontrar esta variedad. Y los incas van a edificar la ciudad pensando siempre en las grandes deidades y en su cosmovisión. Somos un reflejo directo del cosmos y del universo. Somos eso. Y eso es lo que plantearon siempre los incas. Y así planificaron sus grandes ciudades. Enclavada a 2.400 metros de altura, la ciudadela de Machu Picchu está dividida en 3 grandes sectores. El barrio popular en la parte sur, los palacios de la nobleza y la zona de templos ceremoniales, que incluye la Intihuatana o Piedra Sagrada, el Templo de las 3 Ventanas y el Torreón o Templo del Sol, única construcción de muros redondeados de la ciudad. Ahora nos encontramos en el sector conocido como el Torreón, que tienen propuesto cuáles las observaciones astronómicas y también la parte religiosa, es decir, a la ventana que está en la parte superior, por esa ventana entrada la luz solar indicaba que estábamos en el solsticio. Base de su ordenamiento y desarrollo también, tener fechas fijas y mediciones precisas. Necesariamente el uso de los calendarios es importante para poder administrar un estado tan grande con más de 2.000 kilómetros de longitud. Su diseño arquitectónico también nos muestra cómo se adaptaron los incas a la naturaleza y aprovecharon la roca madre y a partir de ahí construyeron un edificio o una arquitectura. Una arquitectura orgánica, es decir, se aprovecha la formación rocosa y sobre esta se edifica un ambiente de juntas muy estrechas, tanto horizontales y verticales, es decir, piedra con piedra. Estas no tienen una argamasa en la parte media. ¿Por qué tanto esfuerzo? A mayor esfuerzo, mayor calidad, y la función necesariamente tiene que ser religiosa o sacra. De todas las construcciones presentes en Machu Picchu, la más asombrosa es el Templo de las 3 Ventanas,
construido sobre una inmensa plataforma de tierra artificial que domina la ciudad desde el centro del sector ceremonial. Aún es un misterio sin resolver cómo sus muros de enormes piedras irregulares calzan entre sí de manera perfecta, unidas solo por su propio peso. Se dice que es el trabajo más elaborado de los incas y donde se ha hecho el mayor esfuerzo porque está dedicado al sol, es decir, que este templo tiene la orientación hacia el este, está dirigido a la salida del sol en el solsticio que viene a ser el año nuevo de los incas. De ahí la importancia de este templo y la calidad en el trabajo de la lítica. Dentro de la cosmovisión andina, las cosas que tienen que ser para la eternidad. Es por eso que los incas eligen la piedra granítica para hacer como sus construcciones, que es el sello de este gran poder estatal que se encuentra en Machu Picchu. Y aquí podemos ver pues parte del trabajo, ¿no? Tenemos un elemento a medio elaborar. Realmente increíble cómo pudieron trabajarla, cómo pudieron trasladarla y posteriormente darle esa forma, ¿no?, que tiene actualmente. Fíjate el trabajo tan liso, es decir, que todo esto se hace a través de la percusión directa para lograr este plano tan fino. Entonces esto era parte de los monumentos para los dioses. Por supuesto, esto iba a ser la columna de esta gran estructura que vemos aquí, es decir, esta iba a ir en la parte central donde se iba a sentar una viga para construir el techo del ambiente. Estos grandes bloques líticos serán transformados para mostrar el patrón arquitectónico consolidado por Pachacútec, para mostrar el tipo de arquitectura que debe de repetirse a lo largo del Tahuantinsuyo de los 4 suyos. Para edificar los grandes templos del naciente estado inca, Pachacútec recurrió a los descendientes de Tiahuanaco, una civilización milenaria experta en arquitectura megalítica que dominó la región sur del imperio, el Collasuyo. La ciudad de Tiahuanaco aún asombra por la calidad de sus estructuras monumentales y esconde pistas que podrían descifrar los secretos de la avanzada ingeniería de los incas. Julio Intimaita Ramos es arquitecto y estudia las sorprendentes técnicas constructivas que los incas tomaron del Collasuyo. Cuentan que los incas obtuvieron aquí personal especializado para poder construir sus grandes fortalezas, sus centros ceremoniales. Sabemos, de acuerdo a las crónicas, que hubo parte de los incas que vinieron a recolectar gente experta en tallado, en construcción. ¿Y en qué años más o menos se desarrolla la cultura tiahuanaco? Desde los 1300 a.C. como época formativa hasta los 800 después de Cristo. La herencia de más de 2000 años de conocimientos que los incas recibieron de Tiahuanaco fue clave para la expansión del Tahuantinsuyo en tan solo un siglo. Aquí adquirieron el mayor de sus secretos, la tecnología para trasladar piedras colosales y la destreza para el tallado de sus caras hasta hacerlas coincidir perfectamente. Por ejemplo, podemos ver este encaje, ¿no?, y este ensamblaje de las rocas que hacen perfectamente. ¿Cómo fue labrada cada una de estas rocas en el tiempo tiahuanaco? Para que pueda existir esas juntas tan precisas en ángulos rectos, tenía que haberse recurrido posiblemente a instrumentos metálicos, ¿no? Entre los restos de Tiahuanaco se conserva un taller de corte de piedra con piezas inconclusas, misteriosamente abandonadas. Esas rocas develan la clave del método de construcción de la ciudad. Cada piedra está premoldeada por separado y perfectamente tallada para encastrar con la siguiente. Los arquitectos diseñaron además un ingenioso método de grampas para asegurar la unión entre los bloques y hacerlos más resistentes a los sismos. El trabajo de escultura que se hizo en las estructuras megalíticas es bastante preciso, muchas veces inexplicable. Cómo los trajeron hasta este mismo sitio, cómo los cortaron, cómo los tallaron, es un misterio. Al asimilar las enigmáticas técnicas constructivas del Collasuyo, los incas incorporaron también su sistema de creencias, en el que la piedra es la conexión esencial entre el hombre y el mundo espiritual. En Tiahuanaco, la célebre Puerta del Sol sintetiza arquitectura y religión en un solo símbolo. Explícame un poco lo que nos dice la Portada del Sol. Se han hecho estudios sobre un
como una expresión de un calendario, cuyo personaje principal, el Esticio, es Viracocha. Y a partir de esos, ya todos los personajes que le acompañan se cuentan como semanas y como días. El punto que coincide entre ambas culturas es adoptar al sol como personaje o la esencia principal, y además de eso, para poder plasmarlo, se adopta como esencia la piedra, al cual se le da un lenguaje, ¿no? Como esta iconografía. Los incas materializaron su poder y sus creencias en las rocas de los Andes, una simbiosis aún indescifrable para la ciencia moderna. ¿Cómo dominaron el transporte, el corte y el tallado de las enormes rocas sin usar ruedas ni herramientas de metal? ¿Cómo se construiría en la actualidad un muro como los de Machu Picchu o Tiahuanaco? La respuesta se halla en otro sector del Collasuyo, en las canteras de la ciudad de Arequipa. En la actualidad utilizamos herramientas mecánicas como las moladoras. ¿Me permite? Ya, con cuidado. Un trabajo muy duro. Estas son las rocas más grandes que hemos visto en todo el Tahuantinsuyo, Vincent. ¿Desde dónde la trajeron? De esta montaña. En menos de 100 años, la civilización inca levantó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo y ostentó su poder, transformando a las piedras de los Andes en templos colosales, imposibles de imaginar sin herramientas mecánicas como las que se utilizan actualmente en las canteras de la ciudad de Arequipa. En la actualidad utilizamos herramientas mecánicas como las gatas, las moladoras, barretas, diamantes. A ver, José, ¿cómo se inician estos procesos? Con la gata, sí. Se coloca la gata, Coloco la gata. se va ejerciendo una presión sobre Ajá. la roca. Sí. Poquito a poco ya está levantando. Ya. ¿Hasta cuántas toneladas puede levantar esta gata? Esta gata levanta más o menos 12 toneladas. 12 toneladas. Ujú. ¿Me enseñas también cómo haces el corte o la línea con la moladora? Ya. Así corta así. Verá. Una vez hecho el corte, ahí se coloca la cuña y se empieza a golpear para empezar a mover la roca. mover. Sí, ¿Me ya. permites? Ya, con cuidado. José, es un trabajo muy duro. Sí, es duro, siempre así es, nosotros hacemos. Ve. Con las herramientas actuales, retirar una gran piedra de la cantera toma al menos un día, y para transportarla al taller de corte se utilizan poderosas grúas. Ya tenemos el bloque de piedra aquí en el taller. ¿Qué procesos se tienen que realizar para poder empezar a trabajar esta piedra? Se va a trozar nuevamente la piedra para que esto quede en módulos de tal forma que pueda ingresar a la máquina y se pueda hacer los amarres que antiguamente se hacían, los amarres que hacían los incas. Esta es la máquina que filetea, que corta la piedra, puesto que la proporción del disco hace que al hacer el corte, toda la parte que ha cortado queda totalmente liso. ¿Qué fuerza tiene esta cuchilla? 15 caballos de fuerza. Es especial para piedras diamantadas. Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo. Es así que quedan los módulos para poder trabajarlos y hacer los amarres incas. Mira, más o menos el dibujo que podemos hacer es algo así. Acá, aquí y acá.
¿Tú crees que vas a poder hacerlo como los incas? Claro. El proceso de corte de las rocas con una sierra eléctrica toma 1 hora de trabajo. Para el pulido se necesitan 30 minutos más y las 3 piedras están listas para comprobar el encastre. A ver, vamos a ver. Perfecta la piedra. Es a veces inexplicable, ¿no? Cómo ellos llegaron a trabajar este material. Yo, que trabajo bastante tiempo en esto, no sé qué haría sin las herramientas mecánicas, ¿no? Efectivamente, creo que comprobamos que los incas tenían una alta tecnología en arquitectura, en construcción y Claro. utilización de la piedra. Sobre todo en acabados, ¿no? En este tipo de materiales, que le dan una belleza y una vida, ¿no? A este material. Al comparar los métodos incas de construcción con la tecnología actual, el enigma se agiganta. ¿Cómo cortaron, transportaron y tallaron bloques de granito de varias toneladas? A 40 kilómetros de Machu Picchu, en el Valle Sagrado de los Incas, los muros de la fortaleza de Ollantaytambo desafían incluso a las herramientas modernas, y el arquitecto Vincent Lee, después de décadas de investigación, aún se maravilla de la perfección inca. Aquí tenemos uno de mis favoritas. Este es perfecto. Es arquitectura megalítico perfecto. Impresionante. Impresionante. Estas rocas hay muchas toneladas, ¿ya? Pero uniones son perfectos. Ollantaytambo es un sitio muy interesante porque me parece que es en construcción cuando está abandonado. Y por esa razón hay muchas evidencias de los métodos usados por los incas para cortar, para hacer uniones entre las rocas grandes. Mire, señor, increíble. Pequeñito Sí, detalle. Sí, y esto es perfecto. Ollantaytambo fue el último punto de defensa contra el avance de los españoles en el Valle Sagrado de los Incas. Tras su caída, la ciudad fue destruida por el invasor, pero 6 gigantescos monolitos de pórfido rojo sobrevivieron hasta el presente. Se los conoce como el Templo del Sol. Y la mayor de las moles de piedra tiene una altura de 4 metros, 2 de ancho y otros 2 de profundidad. Estas son las rocas más grandes que hemos visto en todo el Tahuantinsuyo, Vincent. Pesa más o menos 52 toneladas. ¿Desde dónde la trajeron? Pues, de allá, de esta montaña. La cantera está allá, muy arriba. Y para trasladarlas tuvieron que tener una técnica especial. Exactamente. Y la rampa dice un otro método de transportar. Vamos a ver. Vamos a ver. A un costado del Templo del Sol, una estrecha rampa desciende hacia el valle del río Vilcamayo. Por allí, los constructores incas habrían subido las enormes rocas a Ollantaytambo y en el camino a la lejana cantera todavía descansan los bloques que no llegaron a destino. Vincent, esta gran roca es igual a la que hemos visto en Ollantaytambo. Sí, es un ejemplo perfecto. La forma de roca es como un barco, ¿no? Eso es la parte abajo, ¿ya? ¿Y por qué es como un barco? La frente no es recta, sí, no tiene ángulos rectos, sino... Es más fácil para empujar. Hay menos fricción, es muy simple para rotar. Increíble. Realmente la fuerza del hombre sí puede trasladar estas grandes rocas solo con un trabajo de equipo y con una sola idea. Sí, de la gente con cuerdas, ya empujando una roca solamente en la tierra, no hay nada más. Una cosa más interesante de este sitio es que la ruta entre la cantera y las ruinas existe a este día. De la cantera al río es más o menos 2 kilómetros, quizás un poco más. El río es más o menos 100 metros de ancho y del río a las ruinas es quizás 2 kilómetros más. Vincent Lee cree tener la clave para resolver el enigma de las construcciones incas
y pondrá a prueba su teoría sobre el traslado de las grandes piedras con la ayuda de los actuales pobladores de Ollantaytambo, liderados por David Canal, exalcalde del pueblo. La teoría es que la fuerza está concentrada a través de estas cuerdas, de las 45 personas que están en estas dos líneas, y con esa concentración de la fuerza en la cuerda vamos a hacer que esto rode. Trasladar uno de los grandes bloques del Templo del Sol implicó la fuerza de 520 hombres, y luego de descender desde la cantera, para llegar a Ollantaytambo, los incas debían acarrear las piedras a través del río Vilcamayo. Te dejo mi sombrero, Vincent, por favor. Es un tesoro grande. Por favor, te encargo mi sombrero, me lo das al otro lado. Con mucho cuidado, señor. Gracias. En las épocas secas del año no es profundo el agua, es más o menos un metro y medio. Y los incas pueden simplemente jalar las piedras atrás del río en el agua, sin barcas, sin nada. Pero este forma convexo en la parte abajo de las rocas es importante porque el frente de la roca no choque en las rocas en el río. ¡Avanza! ¡Está bien! ¡Bueno, aquí! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Viene la roca! ¡Venga! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Muy bien! ¡Tesoro, señor! ¡Perfecto, amigo! Vincent, muy bien. Realmente la fuerza de los hombres puede mover montañas. Sí. Sobre todo de los hombres andinos. Sí. Pero una incógnita aún me queda. ¿Cómo subieron las piedras hasta Ollantaytambo? Es una cosa diferente. Y tengo un método para mover esta roca sin este grande grupo. El traslado de las enormes piedras es una prueba del ingenio y de la organización del Estado inca. Pero aún no existe una explicación sobre cómo lograron elevarlas hasta los empinados sitios de construcción en lo alto de los Andes. Un dispositivo diseñado por el arquitecto Vincent Lee podría ser la solución de este misterio milenario. ¿Qué es esto, Vincent? Es mi máquina, es mi idea. Ahora, la parte más fácil. Con palancas nada más. Los incas fueron los grandes maestros de América en construcciones megalíticas. Sus técnicas de corte, traslado y tallado aún son inigualables. El arquitecto Vincent Lee estudió en detalle las piedras inacabadas de los incas y dedujo cómo pudieron haberlas arrastrado a lo largo de grandes distancias, tiradas por cientos de hombres. Pero a la hora de explicar cómo lograron subir los bloques hasta la cima de las montañas del Valle Sagrado, la fuerza humana es insuficiente. Mire, la primera parte no es muy pendiente, ¿no? Pero la parte final, mire, es una zona más o menos plano y luego es muy
pendiente. No hay espacio por estas columnas. Para que hayan tanta gente al mismo tiempo trabajando y tratando de subir una roca. Exactamente. Por el final parte usan un método totalmente diferente. En esta parte plano, yo pienso que se pone la roca en una barca de maderas grandes. Y con esta barca es posible para ascender la última parte de la rampa usando solamente palancas en vez de cuerdas. ¿Qué es esto, Vincent? Es mi máquina, es mi idea. ¿Y es posible que se pueda transportar no y hay ascenderla? no hay problema. ¿Qué piensas? Entonces vamos a ver cómo funciona esta máquina. Vamos a ver si sirve. Pero primero tenemos que mover la roca. Ahora rotamos. Ahora hay que girar. Sí. ¡Ay, perfecto! ¡Perfecto! El dispositivo diseñado por Vincent Lee consiste en dos plataformas de troncos superpuestas. La roca es colocada en el centro de la parte superior y es posible mover la estructura por la fuerza coordinada de palancas de madera que calzan en los costados de las dos plataformas. Es necesario un tercer tramo del dispositivo para extender la base de desplazamiento a medida que se avanza. Ahora, la parte más fácil. Con palancas nada más. ¿Qué? ¡Palancas! Bien, 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 está avanzando. Un poco más difícil ahora, pero vamos a palancar. ¿Estamos listos? 1, 2 y 3. Muy bien. Es la parte más pendiente. ¡Vamos! Realmente funciona esta máquina. Pero lo que yo no entiendo exactamente es cómo pudieron calzar cada una de las piedras que conforman la arquitectura inca. Para hacer uniones. Para hacer las uniones y tan perfectamente. Pues tengo un método para eso también, señor. Vamos a verlo. Vamos a ver, sí. Después de resolver el secreto de la extracción y del transporte de las gigantescas rocas incas, aún queda pendiente el mayor de sus misterios: cómo tallaron las enormes piedras para que calcen entre sí con perfección milimétrica. Aquí es una pared en construcción. Este implemento es mi idea. Es solamente una rama con unión. Eso es un plombo. Una plomada de nivel. Plomada, sí. Mire. Usan un ángulo más o menos 45 grados. Lo principal es mantener la línea de la plomada. Y con eso es posible para duplicar abajo y atrás. Y como los incas, la gente está labrando aquí por 2 semanas para cortar pero no es completo exactamente. Tiene que hacer un poco más para exactamente duplicar eso. Preciso. Y usan los incas nada, solamente rocas. Increíble, increíble. Según la teoría de Vincent Lee, los incas daban a cada roca su forma definitiva antes de ser agregada a un muro.
Luego suspendían la pieza con troncos sobre el espacio que iba a ocupar en la pared para poder copiar su perfil a las piedras linderas con el scribe o transportador, un sencillo instrumento compuesto de una rama doble y una plomada que aseguraba precisión en el tallado. Una vez que las caras coincidían perfectamente, desmontaban los soportes y la roca ocupaba su posición final. El método se aplicaba una sola vez y no había margen de error debido al inmenso peso de los bloques. Está casi preciso. Mucho mejor. Ahora es el tiempo para bajar. ¿Eso es lo más difícil? Exactamente. Ok, amigos, bajamos. Cuidado, cuidado, señores. Esta parte es un poco peligroso. ...500 kilos colocados casi con precisión por 5 personas. Realmente increíble. Y es difícil. Muy difícil. Sí es. 20 toneladas es más difícil. No queremos problemas. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ya. Cuidado, cuidado. Está bien, está bien. Más abajo, más abajo. Poco más, poco más. Ay, exacto. Calzó perfecta, Vincent. No es Inca, pero es cerquita. Es mi método, señor. Muy bien, Vincent. Mis ideas son teorías, nada más. Nadie sabe los métodos usados por los incas, pero me parece que los resultados son maravillosos. La increíble perfección de los muros incas se trasladó también al diseño de sus edificaciones y resolvieron otro desafío imposible: adaptar sus construcciones a los escarpados desniveles de los Andes. Tambomachay fue el centro de adoración al agua más importante del imperio, y Freddy Salinas, especialista en tecnología andina, asegura conocer cómo los incas pudieron alcanzar tanta precisión en la nivelación exacta de los acueductos del templo. Hola, Freddy. Hola. ¿Cómo estás? Gran Chasqui, allí Yachu Aujei, Maimantan Amonque. Ahí, Tambomachay. Allí. ¿Qué podemos comprobar aquí? Que los dos recipientes se van a llenar igual al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que hay un mismo nivel y una misma frecuencia de agua. Así es. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a sincronizar el tiempo. Ajá. Para poner los dos al mismo tiempo el agua. Perfecto. 1, 2, 3. El mayor logro de la ingeniería hidráulica inca es que supieron darle el caudal necesario para evitar desperdiciar el agua y, es más, para no erosionar los canales de irrigación. Y todo esto se lograba gracias al nivel cholo, cuyo fundamento es la plomada. Ahí está el engranaje, eso te indica que esta piedra está a nivel. Si yo simplemente hago esto y lo pongo, ya me da un desnivel. Sale fuera de su señal. Fuera de su señal. Entonces, con este instrumento se podría trasladar el nivel para la construcción de otras estructuras. Por supuesto. Podemos trasladar cosas más grandes y más complejas. Esas 4 ventanas representan las 4 estaciones del año. ¿Con qué instrumentos contaron nuestros antepasados para poder diseñar y construir este calendario? Con otro aparato que se llama el Inti Sayhuana, que muy pocos lo conocen. Los ingenieros incas no solo controlaron los desniveles montañosos, sino que construyeron sus templos con una orientación astronómica definida. En el cercano sitio de Quenco, sobre las colinas que bordean al Cusco, la antigua capital imperial, sorprenden las misteriosas figuras y los altares labrados en la roca viva. Pero un rectángulo de piedras con inexplicables recortes permanece olvidado a un costado de las ruinas. Tal vez se trate de una de las herramientas más sabias de la ingeniería andina, la Inti Sayhuana.
Al tallar las enormes piedras y modelar los increíbles muros de sus templos, los incas dejaban testimonio de su poder absoluto. Cada construcción estaba perfectamente alineada con respecto al cosmos al cual pretendían emular. En observatorios sagrados como el de Kenko, cercano al Cusco, se habrían establecido los parámetros astronómicos para orientar templos, ciudades y hasta el propio imperio, con un instrumento de medición casi olvidado, la intisayhuana. Con esta herramienta andina, el hombre logró controlar el gran imperio de los incas. ¿Para qué servía específicamente? Este aparato tiene como fundamento la ubicación de la Tierra en el espacio. El año andino empezaba así. Con esta primera zuncana se registraba el inicio del año andino. Luego se pasaba a la segunda, que ya es el mes de enero, luego al mes de febrero, y aquí se registra el equinoccio de marzo o Pojoyreimi. Marzo, abril, mayo, luego pasamos a junio, al 21 de junio, que es el solsticio de invierno. La intisayhuana de Kenko servía para establecer la posición del sol a lo largo del año, con respecto a las montañas que rodeaban al Cusco, la capital imperial. Así se fijaba la orientación arquitectónica inca, la división política de las regiones del estado y las principales fechas del calendario agrícola y ritual. Todos los niveles del imperio estaban regidos por el movimiento del sol, su dios principal, en lo que se llamó el sistema de Seques. Este sistema de Seques permitía demostrar que el Cusco era el ombligo o centro del mundo, porque Cusco estaba interrelacionada a través de este sistema de Seques con sus 4 suyos, hasta Pasto en Colombia y por el sur hasta el río Maule en Chile, por el este hasta la selva y por el oeste hasta el mar. El movimiento del sol y de los astros regía la vida del imperio. En el Planetarium Cusco, dirigido por el astrónomo Erwin Salazar Garcés, la visión andina del universo completa su dimensión final. Aquí está la constelación de Orión. Esta constelación occidental tiene sus 3 estrellas principales, a Betelgeuse, Rigel y las famosas 3 Marías. En época de los incas, por aquí pasaba una línea, es el ecuador celestial. Y asimismo, a partir de la estrella del centro, de las 3 Marías, fíjate la proyección hacia los 4 puntos cardinales. Esto nos está dando las direcciones de los 4 suyos, de las 4 regiones que formaban el imperio incaico. Y al centro, ahí estamos ubicando al Cusco, el Cusco antiguo. El ombligo del mundo. El ombligo del mundo. La obsesión inca por imitar al cosmos fue tan exacta que diseñaron su imperio como un reflejo idéntico de la constelación de Orión o Chacana Mayor. En el equinoccio del 21 de marzo, Orión alcanza su cenit sobre el Cusco. Su forma proyectada coincide con los 4 suyos y su estrella central, Al-Nilam, con la capital imperial, el ombligo del mundo. Y el ombligo del mundo en la ciudad del Cusco estaba ubicado principalmente en el Toricancha, el templo mayor del sol y de todo el imperio incaico. Cusco fue el lugar de origen y la capital del gran imperio inca. La ciudad aún conserva vestigios de un pasado de gloria y también las marcas de una conquista sangrienta. En las calles cusqueñas asoman los perfectos muros incas que sobrevivieron a la destrucción. El Coricancha, hoy parcialmente oculto bajo las paredes del convento de Santo Domingo, era el santuario principal de adoración al dios Inti, el sol y el centro espiritual del mundo andino. El arqueólogo Octavio Bernardes es uno de los mayores especialistas en la Edad de Oro cusqueña, el auge de los incas.
Hola, Octavio. ¿Cómo estás? Gusto. Igual manera. ¿Cómo era el Coricancha en sus orígenes? Y la parte frontal está precisamente en esta línea y se puede ver hacia la parte occidental, porque fue el muro ábside de esta estructura inca. El Coricancha fue uno de los primeros proyectos del emergente Estado cusqueño, liderados por Pachacuti. Este emperador va a instaurar el culto solar en todo el Tahuantinsuyo. La ciudad va a ser nombrada la Ciudad del Sol. Y el otro proyecto importante del Estado Inca con Pachacuti fue la construcción de la plaza Hananjaucaipata, hoy la Plaza de Armas del Cusco. En 1438, Túpac Yupanqui conquistó a los poderosos chancas, victoria militar que dio origen al imperio inca. Cambió su nombre a Pachacútec, el gran transformador, y convirtió al Cusco en el centro del mundo, sobre los cimientos de 10 siglos de sabiduría andina. ¿Aquí se consideraba el centro o el ombligo del mundo? Es precisamente la Plaza Hananjaucaipata y por lo tanto el ombligo de todo el imperio del Tahuantinsuyo. En este lugar, en la plaza, confluían los 4 caminos principales de las 4 regiones del mundo andino. A partir de estos caminos se va a poder dinamizar la comunicación y circulación de los bienes que se centralizaban en este espacio. Todo este imperio integrado al Estado Inca confluían en este punto. Para conectar física y simbólicamente las 4 regiones del imperio, los soberanos incas aprovecharon las bases de una enorme red vial y de extraños caminos rituales dejados por los nazcas, paracas y huaris, las grandes civilizaciones que les precedieron en el Contisuyo, el sector oeste del incanato. ¿Cuál es el origen de las gigantescas figuras del desierto de Nazca, solo reconocibles desde el aire? ¿Cómo se construyeron los miles de kilómetros de carreteras prehispánicas que atraviesan América del Sur, capaces de soportar aludes y de superar los profundos precipicios de los Andes? La exploración continúa y las preguntas hallarán respuestas. Hay muchas interpretaciones sobre el por qué y para qué se hicieron las líneas de Nazca. Algunos puntos que hay en la araña tienen que ver con los puntos que tiene Orión. Se va a hacer un diseño de un camelio con las mismas técnicas que utilizaban los nazcas para diseñar sus líneas.